millones y millones de almas reunidas en un mismo planeta, la Tierra. Necesitamos alcanzarlos a todos con una visión mundial, una visión 316. Bienvenido aquí a nuestro canal Visión 316, gracias por estar con nosotros nuevamente, acompañándonos aquí para poder seguir aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. También te invito a que puedas seguir a mi iglesia, Iglesia Bautista Antioquía. Ahí están las páginas oficiales y te invito a que las puedas seguir y puedas escuchar y seguir creciendo en la palabra de Dios. Hoy vengo a hablarte de cómo evangelizar a los brujos. No sé si te has topado con alguna gente que practica esta religión, este ritual, estas cosas espiritistas y todas estas cosas mágicas. Y bueno, y a veces no sabemos qué decirle o cómo presentarle el evangelio a estas personas, qué pasajes puedo buscar en la Biblia, esta cosa, y te invito a que puedas buscar Hechos capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 9 y 10. Ante eso, aquí Saulo está asolando a la iglesia, la está persiguiendo y obliga a los discípulos a que se puedan esparcir, y viene Felipe y se va a Samaria, está en la ciudad de Samaria predicando a Cristo Jesús. Entonces llega la historia de este hombre que se llama Simón, que es un brujo que practica arte mística y toda esta cosa. Entonces vamos a leer el versículo 9, dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Aquí vemos que Simón practicaba la magia. ¿Y la magia qué ocasiona? Engaño. Dice que engañaba a muchas gente, a muchas personas, este hombre. Porque la magia te ciega, estas artes místicas y todas estas cosas te ciegan, no te permite ver realmente la verdad, y eres esclavo de esta práctica que se llama la hechicería o la brujería. Simón estaba engañado en sí mismo, no solamente en sí mismo, sino engañaba a mucha gente que lo oía y que seguía esta cosa de lo que él hacía. Entonces, número uno, la magia te engaña y engaña a otro, y eres esclavo de esta práctica que va en contra de Dios. No solamente eso, sino que Simón se hacía pasar por alguien grande. Te llena de orgullo tu corazón porque crees que eres importante leyendo la mano, fumando el tabaco, las cartas, etcétera, etcétera, y esto te sube el ego y te crees importante. Entonces, ocasión que a Dios para nada le gusta. El orgullo a Dios no le gusta. Entonces vemos que este hombre estaba lleno de orgullo, se sentía grande, se sentía poderoso, no solamente eso, engañaba a muchas personas, esclaviza al ser humano en esta práctica y no lo permite ver la verdad que está al frente de él. Solamente sigue diciendo en el versículo 10, y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Imagínate la confusión que estaban presentando aquí. No solamente este hombre engañaba mucho, sino a grande, a chiquito. Ahí vemos que engaña a toda clase de personas, de niño hasta el más anciano. Caía en este engaño. No solamente eso, sino que la gente suponía que estas cosas venían de parte de Dios. Decían que este es el gran poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué equivocación tan grande vemos aquí! No solamente eso, sino que hacía que Simón se sintiera importante y casi se sintiera un Dios. Porque decirle que este es el gran poder de Dios se hacía como Dios. Y si vemos
nadie está por encima o nadie está igual a Dios. Dios es el único y ese es el pecado de Satanás. Satanás, que quiso ser desde el principio, quiso ser igual a Dios, imagínate, nada más igual, no quiso estar por encima ni por debajo, sino quiso estar al mismo nivel de Dios. ¿Y Dios qué hizo? ¡Pum! Lo sacó y lo derribó a tierra y bueno. ¿Por qué? Por el orgullo de su corazón, y estaba prácticamente Simón en el mismo camino. Se sentía poderoso, se sentía grande, casi como un dios, engañaba a muchas personas y la gente lo veía y oía atentamente las cosas que este hombre decía. Solamente eso, vemos ahí, continuamos en el versículo 11 y dice, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La única manera de tú poder salir de la brujería, de la hechicería, es escuchando el evangelio de Dios y de Jesucristo. Vemos que este hombre mantenía con engaño su arte mágica y la gente lo oía atentamente y engañó por mucho tiempo. Esta práctica te puede engañar y esclavizar por mucho tiempo. Te invito a que puedas salir de estas clases de práctica y que te puedas alejar, porque eso te va a hacer esclavo de Satanás. Eso no le agrada a Dios. Y lo vemos clarito aquí. Venía Felipe y predicaba el evangelio de Dios y de Jesucristo, y mucha gente se bautizaban hombres y mujeres. Creían en ellos y tomaron ese primer paso de obediencia que era el bautismo. Entonces sigue leyendo aquí en el versículo 13, dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre no podía igualar su engaño o su magia o lo que pudiera estar haciendo este hombre, no podía igualarse con el poder realmente de Dios. Decía que este hombre, Simón, pudo creer en el evangelio. No solamente eso, sino que andaba con Felipe y también hizo el primer paso de obediencia, se bautizó. Y este hombre estaba atónico, estaba sorprendido de las cosas que Felipe podía hacer a través de la palabra de Dios. Estaba atónico, sorprendido, porque nunca había visto cosas tan maravillosas como la que podía hacer Felipe con el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo te puede hacer libre. Realmente ese es el poder que realmente puede vivir en tu vida y en mi vida. Ese es el Espíritu Santo que mora en ti, que puede morar en ti y puede morar en mí. Felipe podía tener ese poder y era totalmente gratuito. No en el poder en el sentido de que podemos hacer magia, de que vamos a hacer algo de eso, no, sino que nos puede libertar, nos puede dar libertad de la esclavitud, del engaño. Felipe podía experimentar eso. Y Simón, también si él realmente creyó y podía tener ese Espíritu Santo y podía ver lo que estaba delante de sus ojos, que era la verdad. La verdad del Evangelio de Jesucristo. No solamente eso, sigue diciendo el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Aquí vemos algo curioso. Simón todavía no había realmente aceptado a Cristo Jesús en su corazón, no era un arrepentimiento genuino de parte de Simón. Él dice allá que creyó y se bautizó, pero fue de la boca para afuera, porque aquí le ofreció dinero. Cuando vio que a través de la imposición de las manos de Pedro y Juan llegaba el Espíritu Santo, le ofreció dinero para él poder también tener ese poder, hacer lo que ellos hacían. Entonces le dice en el 16 diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué equivocación tan grande tenía Simón! Simón pretendía pagar lo que Dios te da gratuitamente. Quería pagar. El Evangelio no se compra. La palabra de Dios no se compra. La salvación no se compra. Es gratis. Y es lo que le va a decir a continuación los apóstoles. Este hombre todavía vivía engañado, estaba engañado todavía. Y entonces le dice aquí en el 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios, el regalo de Dios se obtiene con dinero. Y le dice que el dinero perezca contigo. Wow, palabra fuerte le dice Pedro. Pedro le dice a este hombre, dice: ¿qué? ¿Acaso estás loco? No, que el dinero perezca contigo. ¿Cómo se te ocurre ofrecerme dinero creyendo que el don de Dios se obtiene por dinero? Es un regalo. Entonces le dice, seguimos leyendo, le dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro le dice lo que él realmente tenía que haber hecho desde el principio: arrepentirse. Sí puede arrepentirse una persona, y Pedro se lo demuestra. Mira, tu corazón está lleno todavía de maldad. Está lleno, no has creído realmente en Cristo Jesús, no estás arrepentido realmente, y te pido que te arrepientas para ver si Dios perdona el pensamiento de tu corazón. Ruega a Dios, clama a Dios, ora, habla con Dios, pero un arrepentimiento genuino. Pedro lo estaba llevando a un arrepentimiento real, no de la boca para afuera. Entonces podemos ver que un brujo puede llegar, alguien que practica estos rituales, esta magia, puede llegar a los pies de Cristo Jesús. ¿A través de qué? Del arrepentimiento genuino, oyendo el Evangelio de Jesucristo, presentando el Evangelio de manera correcta, mostrándole su pecado. Pedro le dijo: hay maldad en tu corazón. Le mostró su condición. No solamente eso, le dijo que se arrepintiera y que pudiera rogar a Dios, que pudiera hablar con Dios y pedir que Dios pudiera cambiar su corazón. Entonces sí podemos ver que un brujo o alguien que practica esto puede llegar a los pies de Cristo Jesús. Yo te invito a que puedas llegar a los pies de Cristo Jesús, que puedas mostrarle este pasaje cuando te toque hablar con una persona que practica estos rituales, puedas mostrarle que hubo un hombre que pudo arrepentirse o que pudo llegar a los pies de Cristo Jesús. No lo dice si realmente se arrepintió Simón o no. Pedro le dio las instrucciones y después no se dice más nada. Vamos a seguir leyendo los últimos pasajes que quedan. Dice: porque en él y
en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Wow. Respondió entonces Simón, dijo, rogad a vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Simón tuvo miedo y pidió que Pedro y ellos rogaran, hablaran con Dios para que nada de lo que habían dicho ellos le aconteciera a Simón. Realmente no sabemos si él pudo aceptar o no a Cristo Jesús, pero el Evangelio fue anunciado y se le dijo lo que él tuvo que haber hecho, que era hablar con Dios, arrepentirse, aceptar al Señor, de conocer la maldad que había en su corazón, para que pudiera creer realmente en Cristo Jesús. Tú tienes el privilegio de escuchar la palabra de Dios hoy y de poder dejar ese mal camino. Dice que en amargura, en maldad, estaba lleno su corazón, y dejemos de engañar a la gente a través de esta hechicería, de estas cosas místicas que Dios no aprueba en absoluto. Dios odia estas prácticas paganas y que son cosas del maligno que no aprueba Dios. Te invito a que puedas conocer realmente el poder de Dios a través del Espíritu Santo y puedas creer en Él. Que el Señor te bendiga.